Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ya me escucho mejor. Primera Reyes, capítulo 13. Vamos a leer varios versos, desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volviendo él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho: No comas pan ni bebas agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león junto también al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová la ha entregado al león.
que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo, y el león no había comido al cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Padre, añade bendición a tu palabra. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Hace como 2 meses aproximadamente que comencé a leer el libro de Primera de Reyes, me encontré con este texto bíblico y yo me sentí molesto al leer esta historia. Yo no sé si ahora usted que lo está leyendo, ¿qué pudo experimentar? ¿Qué sensación pudo tener al ver que la Biblia señala a un hombre de Dios, un varón de Dios, que hizo las cosas, o sea, la estaba haciendo bien, a la medida de lo que Dios le estaba pidiendo, y de pronto sale otro que se hace llamar también un hombre de Dios, un profeta, alguien inspirado de Dios, y por causa de él y por desobedecer, sí, la palabra de Dios, entonces este hombre muere. Para mí fue una total indignación ver este suceso. Ahora estaba pensando, meditando en el mensaje, leyendo, y yo digo, bueno, vamos a hablar de esto. No va a ser una serie de enseñanzas como otros martes que me ha tocado. Este mes vamos a dar distintas enseñanzas cada martes. Y me sentí movido a hablar de este tema el día de hoy. Y el título es: engaño en nombre de la bondad y mentira en nombre de Dios. Reitero, engaño en nombre de la bondad y mentira en nombre de Dios. La primera frase que nosotros encontramos al leer el versículo 1 de este capítulo es que un varón de Dios vino de Judá a Betel. Y aunque la expresión varón de Dios para mí no era el centro del mensaje, me constituyó en bastante tiempo investigando sobre el término varón de Dios, porque es una enseñanza que damos los días martes. Y muchos de nosotros, cuando vemos la expresión varón de Dios, pensamos que es todo aquel que ha aceptado a Jesucristo y asiste a una iglesia, como si fuera algo que viene de la mano, un varón de Dios. Pero la Biblia nos permite ver que un varón de Dios es alguien que está cercano, que tiene relación, que tiene intimidad con Dios. Y pude ver bajo el enfoque del Antiguo Testamento que un varón de Dios era llamado principalmente a los profetas. Todo el que era profeta y fluía en obediencia a Dios era llamado un varón de Dios. También me encontré de que hay ángeles mensajeros, a cuando los hombres lo veían lo llamaban varón de Dios. Ejemplo de esto es cuando se le apareció el ángel a la mujer de Manoa para hablarle acerca de Sansón. Dice, es un varón de Dios. En otras ocasiones se le llama varón de Dios a un líder principal, a alguien que Dios llamó, o a una persona anónima, como en el caso de este joven profeta, que no se le menciona el nombre, pero Dios lo toma y fluye en el don de la profecía. Por lo general en el Antiguo Testamento era de esta forma. Esto era un varón de Dios. Pensando en ello, busqué entonces otro tipo de definiciones que representaran a una persona que camina en obediencia a Dios, y me encontré con la palabra que se ve mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es siervo de Dios.
Sobre todo en el Nuevo Testamento la expresión siervo de Dios tiene gran relevancia. Y en libros como 1 y 2 de Timoteo aparece la expresión hombre de Dios. Entonces tenemos tres términos: varón de Dios, hombre de Dios y siervo de Dios. Todo esto representaba a alguien que estaba en obediencia o en cercanía a la voluntad de Dios. Pude descubrir que un varón de Dios se caracteriza por estar separado para Dios, porque habla de parte de Dios, porque administra lo que Dios le ha entregado, porque sabe que Dios lo oye cuando a él clama y porque está dispuesto a realizar grandes sacrificios para demostrar su fe al Señor. Y esta última expresión me llamó mucho la atención. Alguien que está dispuesto a hacer grandes sacrificios para mostrar la fe en Dios. Me encontré con ejemplos como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Para los que están tomando nota, usted puede leer en su casa el capítulo 3 de Daniel. Habla la historia de cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua grande para que todos los hombres adoraran, se postraran, se honraran, se humillaran cuando escucharan el sonido de bocina. Pero hubieron tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, que entendieron que esa era una práctica idolátrica, entendieron que eso no honraba a Dios y decidieron no humillarse. En otras palabras, estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio enorme para mostrar su fe a Dios. Fueron en contra de todo lo que hacía la sociedad de esa época. Todos los que actuaban con miedo, con temor o en obediencia a la instrucción de Nabucodonosor se humillaban al sonido de trompeta. Pero estos tres personajes dijeron: no nos vamos a inclinar. El rey los llamó, le dijeron: ustedes no saben lo que les pueda acontecer, van a ser echados al horno de fuego, y que Dios será el que los va a librar del horno de fuego. Y ellos le dijeron, parafraseando: bueno, mi Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no, bueno, es su voluntad. Y la Biblia muestra que este hombre, bien enojado, tomó a capitanes de su ejército, a hombres fuertes, mandó a que el horno ardiera más fuerte, como 7 veces más fuerte. Tomó a estos personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres fuertes, y lo aventaron al horno de fuego. Y dice que los personajes que los levantaron murieron por la calor enorme del horno de fuego. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego caminaban en el horno de fuego y no sufrían ningún tipo de quemadura. Y no solo eso, sino que Nabucodonosor quedó extrañado a ver que había un cuarto hombre caminando con ellos en medio del fuego. Entonces podemos ver que cuando una persona se entrega en sacrificio a lo que Dios le está pidiendo, Dios lo respalda, Dios está con ellos. Ahora Nabucodonosor vio esto, se acercó al horno de fuego, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego, según el versículo 26, y le dijo: siervos de Dios, aleluya, siervos de Dios. Y reconocieron que había un Dios que podía salvar. Por eso es menester que como iglesia haya verdaderamente no gente proclamada siervo de Dios, sino que realmente caminen como siervos de Dios. Porque donde hay una sociedad que no cree que existe un Dios que libra, que liberta, que está con los hombres que tienen fe en Dios, entonces podrán contemplar la gloria de Dios. Podrán ver que sí hay un Dios. Y eso tienen que verlo en nosotros. Otro ejemplo es mismo en Daniel capítulo 6 versículo 20, sobre alguien que hace algo audaz, algo por su fe, es Daniel. La Biblia dice que al rey Darío lo engañaron los sátrapas, los gobernadores, y le hicieron firmar un edicto que en el espacio de 30 días cualquier hombre que pidiere algo en oración a otro Dios, a otra imagen que no fuera al rey Darío,
entonces esa persona tenía que ser echada al foso de los leones. Daniel escuchó el edicto, no se hizo el sordo del edicto, sino que se mantuvo fiel en lo que siempre hacía. ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día en su aposento, en la ventana, mirando hacia Jerusalén. Él oraba 3 veces al día. La gente lo vio que a pesar del edicto no tuvo temor, no tuvo miedo, y como querían quitarlo del cargo, querían derrocarlo del nivel que se encontraba, fueron y dijeron: rey, Daniel rompió las reglas. Al rey le dolió mucho porque el rey estaba considerando colocar a Daniel por encima de todos en su gobierno. Pero la gente le dijeron: rey, los edictos no se pueden abrogar, tienen que cumplirse. Así que el hombre hizo lo que podía, trataba de hacer para que Daniel fuera libre, pero no lo logró. Así que tuvieron que tirarlo en el foso de los leones. Taparon con una peña el lugar, y en la mañana siguiente el rey Darío fue, según el verso 20 del capítulo 6, y le pregunta a Daniel: siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo te pudo salvar de los leones? Le hizo una pregunta, y Daniel le dijo: sí, él envió su ángel y cerró la boca de los leones. Dios mío, cuando hay un varón de Dios, alguien que esté dispuesto a hacer los sacrificios que Dios le está pidiendo, Dios va a estar con ese hombre de Dios. Solo Dios sabe cuándo es el último día en que usted va a caminar sobre esta faz de la tierra. Y créanme que si usted es un hombre o una mujer de Dios que está caminando en obediencia, cuando le toque su momento, no va a ser casualidad, sino que va a ser plan de Dios. Queremos gente que desee andar bajo la voluntad de Dios y no almáticamente o por lo que desean ellos alcanzar, sino por la voluntad de Dios. Otro ejemplo de alguien que hizo algo audaz es un profeta anónimo. Según el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 35, este profeta llegó donde Elí. Los hijos de Elí estaban haciendo lo que le daba la gana. Elí debe de entender que era la autoridad a nivel de sacerdocio en aquel momento. Era el que estaba ahí en el templo donde estaba el arca de Dios. Ahí donde el pueblo de Israel tenía que subir cada año a aquel lugar. O sea, Elí no era cualquier persona. Eso es lo que quiero sobresalir. Sin embargo, el profeta conoce el nivel de autoridad que tiene Elí, pero él entiende que Elí no está por encima de Dios. Así que en obediencia, él llega donde Elí y le dice que como señal, por él haber honrado a sus hijos antes que a Dios, sus hijos iban a morir los dos en un mismo día. Y le dijo que de su descendencia todos iban a morir. Esto, ¿quién lo puede hacer? Alguien que a pesar que puede saludar a Elí, a pesar que en cierto momento puede estar bajo la autoridad de Elí, cuando Dios le habla, él hace lo que Dios le pida. Aleluya. Y eso es necesario en este tiempo, que la gente está agarrando el evangelio y predicando un evangelio light y acomodando el evangelio a la sinvergüenzura y a la libertad de la gente. Hay que entender que un varón de Dios no anda así aguado, no anda en flexibilidad, anda bajo la voluntad de Dios. Otro ejemplo similar al profeta anónimo fue el profeta Natán. Natán, Dios le habló acerca del pecado de David con Betsabé, y Natán fue por palabra de Dios y le reveló a David su pecado. Lo bueno que David luego lo reconoció y se humilló delante de Dios. Pero Natán fue y confrontó al rey de Israel. La máxima autoridad terrenal del momento fue Natán, y lo confrontó de una forma tremenda. Todo esto para honrar al Señor Jesucristo. Otra cosa que vi en mi estudio
es que los hombres y mujeres de Dios no van a ser aceptados por lo general por todo el pueblo. Quizás va a ser un grupo minúsculo que los va a reconocer como hombres y mujeres de Dios. Pero yo quiero decirle que eso basta. Ay, Dios mío. Porque no buscamos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Muchas veces las personas no van a ser reconocidos como hombres y mujeres de Dios por haber aceptado la fe inmediatamente. La gente necesita ver algo, necesita ver obras, necesita ver testimonio o algún respaldo sobrenatural de Dios en tu vida. Yo recuerdo cuando acepté o me reconcilié con Cristo, mejor dicho, yo llegué al barrio donde yo me crié y me llamaban por el apodo que siempre me habían llamado y por mi nombre normal y me grubiaban como siempre. Pero tuvo que pasar varios meses donde yo no me doblegaba a lo que el mundo me estaba ofreciendo o a lo que ellos me querían llevar, hasta que un momento determinado me dijeron: siervo de Dios. Y yo, wow, cambió la situación, cambió. No te van a llamar siervo de Dios a la noche, a la mañana. Ni tampoco todos te van a aceptar como un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero basta que el cielo reconozca que usted está caminando en el orden de Dios. Otra cosa que descubrí es que los siervos de Dios no son perfectos. Sin embargo, procuran agradar a Dios todos los días de su vida. Mire, no son perfectos, pero procuran agradar a Dios todos los días de su vida. Ejemplo de esto fue Adán. Adán fracasó en el Edén, pero luego Adán se reivindicó y tuvo un hijo y dijo: me dio el Señor un hijo en lugar de Abel. Y la descendencia de Set seguramente fue instruida en el orden de Dios por Adán y marcó la referencia en lo que iba a ser una nueva generación que adoraba el nombre del Señor. Otro ejemplo de esto fue Abraham. Abraham por fe tenía que esperar la promesa que de su simiente y de su mujer le iba a dar el Señor un hijo, pero se adelantó al plan divino y tuvo sus consecuencias. También en otro momento, cuando llegó a Egipto, mintió acerca de su mujer, dijo mi hermana, y pasó una consecuencia, pero en el proceso Dios respaldó a Abraham y Abraham reconoció sus errores. Otro ejemplo de esto es Jacob. Jacob usó astucia con su hermano, usó vileza. Claro que estaba en el plan de Dios que Jacob iba a estar sobre Esaú, pero Jacob actuó deliberadamente, falló, pero tuvo que pasar su tiempo de desierto, su tiempo de aflicción, tuvo que pasar por su tiempo de un hombre que abusara de él, un Labán que abusara de él, por él haber sido tan astuto, pero en el proceso se ordenó con Dios. Se fue Jacob. Moisés, la Biblia nos dice que llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Hubo un momento en que Dios quería ya destruir a todo el pueblo que sacó de Egipto porque era infiel, era desobediente, hablaba mal. Y Moisés muchas veces medió entre el pueblo y Dios, defendiendo al pueblo, y llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Muchas veces cuidó al pueblo. Sin embargo, en una ocasión Dios le dijo: háblale a la peña para que bote agua, y él, molesto, incómodo, le pegó a la roca cuando tenía que hablarle. Y esto representó a que Dios en una ocasión le dijeron: sube a la cumbre del monte, mira la tierra de Canaán, no la vas a conquistar, tus días van a llegar hasta aquí, pero tienes que ungir a alguien que va a estar en lugar tuyo. En otras palabras, otra persona va a llevar al pueblo a la tierra de Canaán, y este va a ser otro siervo de Dios. ¿Y quién era este? Josué. Josué fue otro siervo de Dios, y entendemos por la historia del libro de Josué que en el tiempo en que él gobernó, liderizó al pueblo de Israel, el pueblo se alejó totalmente de la idolatría y del pecado. Fue alguien ahí preparado, alguien por Dios.
La Biblia habla también de David, ya lo mencioné anteriormente. David también fue un personaje que llegó a fallar en un momento determinado, pero luego se puso a cuenta con Dios. Y entendemos que de la linaje de David vino nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de sus escritos, sus salmos, tienen un contexto profético, que Dios también usó a David, no solo como rey, sino prácticamente como profeta, y otras versiones también como sacerdote. Entonces, todo esto es lo que nos permite ver quién verdaderamente es un hombre de Dios. Sin embargo, a veces desconocemos que existe un peligro cuando el hombre de Dios falla a Dios. Y este peligro consiste en que no siempre los resultados de la desobediencia van a ser iguales. Si mi hermana falla a Dios en X área y yo fallo en esa misma X área, no necesariamente vamos a tener el mismo resultado. Ese es uno de los riesgos cuando la gente o el hombre de Dios le falla a Dios. Ni todas las personas tendrán el mismo tiempo para ponerse a cuenta con Dios. Ese es los riesgos que corremos cuando queremos tomar la libertad que nos da Cristo como libertinaje. Y cuando queremos andar en desobediencia. Amén. No todos vamos a tener el mismo tiempo para ponernos a cuenta con Dios y todos vamos a pasar por el mismo resultado. Entonces ese es el riesgo que toma cada uno de nosotros cuando en un momento determinado de debilidad o de conciencia que deciden ignorar la palabra de Dios. Este es el riesgo. ¿Por qué tengo que señalar eso? Porque hemos escuchado testimonios de gente desobediente que sale de su casa y ¡pum!, accidente y se muere de una vez. Quizás no tuvo tiempo de arrepentirse. He escuchado testimonios de gente que nunca hay una discoteca y quiere ir para la discoteca y se va para la discoteca y ¡pum!, muere después en la discoteca. No puedo decirle que la persona no se salvó, pero posiblemente no tuvo tiempo de ponerse a cuenta con Dios. Son cosas. Usted debe de entender que Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Entonces, Dios no solo quiere gente religiosa que asista a un templo y que diga, yo acepto a Cristo, yo soy cristiano evangélico. No. Quiere una persona que realmente se comprometa con servirle a Él, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Eso quiere Dios. Ahora, me era necesario de que yo le hablara todo esto, porque cuando leí el capítulo 13 de Primera de Reyes, noté que este varón de Dios, este profeta joven, cumple el perfil de quién es un hombre de Dios. Ay, Dios mío. Cumple el perfil de quién es un hombre de Dios, pero también los riesgos que puede tomar un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque a él Dios le habló estando en Judá. Dios le habló y le dijo, ve a Betel. Los que tienen relación con Dios, Dios le habla. ¿Por qué él es un varón de Dios? Porque estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios y viajar de Judá a Betel, que son aproximadamente más de 30 kilómetros en un asno. No es ahora que usted toma un carro y va rápido. 30 kilómetros. Y en los lugares donde el asno quizás no quería ir, él tenía que bajarse y llevar al asno y controlarlo. O sea que el hombre posiblemente estaba cansado, estaba agotado, un camino largo, pero lo hizo, tomó el riesgo, tomó ese camino porque Dios le había hablado. Ay, Dios mío. Entonces, por eso me asombra de mucha gente que habla que Dios le habla, pero no hace según lo que Dios le habla. Te encuentras con alguien que dice, pero Dios me habló que hiciera esto y no lo hace. Dios me habló que hiciera esto y no lo hace. Y no me refiero a que Dios le habla a través de la palabra, sino que dice que tuvo una experiencia sobrenatural, que Dios le habló, Dios me dijo que te hiciera esto y no lo hace. Si Dios te habló, o es tu emoción o es tu sentir. Y ahí yo quiero llegar, iglesia, y vamos allá, porque hay mucha gente que se mueve con sentir.
Dije que Dios le está hablando y andan profetizando cosas y andan engañando gente. Vamos para allá. En esto fue que cayó el profeta. Es de gente que no se mueve verdaderamente por lo que Dios le está hablando, sino por su sentir, por lo que cree, por lo que piensa, por lo que dice que discierne. Pero cuando Dios habla, hermanos, hay seguridad. Cuando Dios nos habla, hay seguridad. Hay seguridad. Yo recuerdo que antes que yo predicara mi primera vez en un culto de jóvenes, Dios me habló y me dijo: tú vas a predicar en un culto de jóvenes. Y se dio. Después, a los días, me dice el líder de jóvenes, mi hermano Rachid, si lo está viendo en las redes sociales, dijo: Edwin, para que te prepares y prediques tal día. Y yo, gloria a Dios, ya Dios me había hablado. Antes que yo fuera director de jóvenes la primera vez, Dios me habló y me dijo: vas a ser director de jóvenes. Y yo llamé al mismo Rachid, un día estábamos así, yo le dije: Rachid, Dios me dijo que yo voy a ser líder de jóvenes. Y él se echó a reír. Yo no sé si ya él había hablado eso con el pastor Omar o qué, se echó a reír. Pero a los pocos días fui nombrado director de jóvenes. La primera vez que prediqué en un culto general de la iglesia, Dios también me habló. Solo tenía 2 años de estar en la iglesia, pero esa palabra el Señor me la condicionó y me dijo: vas a predicar mi palabra, pero antes quiero que comiences a predicar en todo lugar que tú estás. Y yo entonces, como por ese tiempo estaba en la universidad, cuando me montaba en el bus de la universidad con miedo, dice yo: Señor me dijo que en todo lugar que yo esté. Así que yo me paraba en el bus: buenos días, y predicaba. En el salón en la universidad, cuando tenía chance, que un profesor no llegaba, me paraba y predicaba. Venía de regreso a la casa, me paraba en el bus y predicaba. No era la mejor prédica, pero me paraba y hacía lo que Dios me mandó con el conocimiento que tenía. Mi hermano, que ya está grande, Abraham, estaba en la guardería. Era allá abajo en Santa Marta. Nosotros por ese tiempo vivíamos acá por la policlínica de Santa Librada. Y yo tomaba el bus que diera toda la vuelta a la barriada para predicar durante la barriada. Estaba pronto ya a acabarse el año. Digamos que Dios me habló como en julio, no recuerdo qué mes. Y ya estaba en el mes de noviembre por ahí. Y yo recuerdo que nuestro pastor, el pastor Omar, le dijo al hermano Rachid que predicara en un culto general. Y era la primera vez, a pesar que él tenía muchos años en la iglesia, fue la primera vez que él predicó. Y el pastor lo puso como un viernes. No, lo puso un domingo. Luego el pastor le dijo a su hijo, al hermano Carlos: vas a predicar. Y lo puso a predicar un martes. Y a mí todavía no se acercaba nadie, pero ya yo comencé a dudar en un momento determinado, porque yo comencé a razonar la palabra que me había dado Dios. Y yo pensé, pero si Rachid y Carlos tienen más tiempo que yo aquí en la iglesia, más años, ¿cómo yo voy a predicar en la iglesia? ¿Cómo va a ser eso? Pero seguí haciendo lo que Dios me dijo: sigue predicando, seguí predicando. Y un día el pastor me dijo: vas a predicar el 26 de diciembre. Y yo prediqué ese día. Prediqué ese día. He tenido experiencias. Recuerdo que antes que me nombraran ahora pastor de jóvenes, tuve 2 sueños tremendos que inmediatamente lo tuve. Yo le dije a mi esposa: el Señor me está confirmando el llamado al pastorado. Y el Señor me mostró que yo estaba en la casa del supervisor nacional. No me extrañé que hacía ahí y me desperté. Otro día, el sueño era que el pastor Omar me entregaba las llaves de una iglesia. No puedo brindar muchos detalles, pero fue un poquito amplio ese sueño. Y tiempo después el pastor me llama y me dice: para que seas pastor de jóvenes, para que lo piense. Yo no tengo que pensar nada, ya Dios me habló. Solo que yo sé, y no se lo dije a él, yo sé que no es solo a nivel de pastor de jóvenes. Yo sé que viene otra cosa, pero seguramente el Señor me va a estar preparando de esa área. Entonces yo entiendo que cuando Dios te habla con seguridad. Tú sientes que es Dios.
Y yo le hemos hablado anteriormente, y hay hermanos que lo saben aquí, que en una ocasión yo estaba después de jugar una birria de fútbol y el Señor me dijo: ve a la casa de este hombre que tiene SIDA y dile que si va para la iglesia mañana va a ser sano. Y así sucedió. Yo sé que es Dios que te hable y te dé seguridad, pero lastimosamente hay gente que en este tiempo andan interpretando sueños a todo mundo y ni oran. Hay gente que anda profetizándole a todo mundo porque tienen sentir de Dios y se sienten que están siendo de bendición para la gente, pero están causando ruina y muerte para la gente. Este es el problema. Gente que piensa que está siendo usada por Dios, pero no está siendo usada por Dios, porque no estás hablando verdaderamente lo que Dios te está diciendo que hables. Yo recuerdo en una ocasión que después de predicar me dijeron: ¿por qué predicaste ese tema? Y gracias a Dios fue uno de los temas que Dios me dijo: predícalo. Y yo dije: porque Dios me dijo. Y me vuelven a decir: ¿por qué predicaste ese tema? Porque Dios me lo dijo. Y se lo dije con autoridad: Dios me lo dijo. Y cuando Dios te dice que prediques sobre algo, es sobre ese algo. Si hubiera sido en otro momento en que uno dice: bueno, que tengo varios deseos de predicar y Tim Marindo dos pingües, ¿cuál predico? Pero en ese caso no fue así. Fue un tema duro que yo: Señor, ese, y era ese. Y cuando lo predico me dice: ¿por qué predica ese tema? Porque Dios me dijo. Que cuando Dios te habla no hay rodeo, Dios me lo dijo. Así que este profeta joven, que sabe que es que Dios te hable, no le importó la distancia, no le importó la lejanía. Tomó su asno y fue a hablar. Y este hombre se encontró de que él tenía que profetizarle al altar y a los sacerdotes que ofrecían culto sobre ese altar de Betel y sobre los altares de Samaria. Él sabía que tenía que esa palabra de parte de Dios y no titubeó. Dios le habló y él lo hizo. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Él fue a hablarle a la gente de Israel del norte. En Israel del norte gobernaba Jeroboam. Gobernaba 10 de las 12 tribus de Israel. Y este hombre modificó el tipo de adoración que se le daba a Dios. Y realmente volvió la forma de adorar a Dios en un culto pagano. Comenzó y creó unos ídolos. Levantó unos altares en unos lugares altos. Y él, siendo rey, se puso ropa de sacerdote para ofrecer el sacrificio. Cuando llega el hombre de Dios, se encuentra a Jeroboam ofreciendo el sacrificio, el incienso. Y él lo ve y le profetiza al altar y a todos aquellos sacerdotes que ofrecen holocausto o incienso sobre esos altares. Y le dice que esos altares se van a romper. Y le profetiza que va a llegar un tiempo en que va a salir un hijo de David llamado Osías, donde va a derribar todos esos altares, todos esos lugares altos, y van a dar muerte a todos esos profetas, a todos esos sacerdotes que ofrecían incienso en ese lugar. O sea, está en los textos que ya leímos, que fue bastante extenso al inicio. Pero me llama la atención que a este muchacho no le interesó si él era el rey, si él era el que estaba bajo autoridad de todo el norte de Israel. Él fue y habló la palabra de Dios. Por eso yo digo que él cumple el requisito de que es un varón de Dios. ¿Qué más? Vemos que Jeroboam no lo aceptó como si fuera un profeta de Dios. No lo aceptó como alguien que venga en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él soltó la profecía, Jeroboam extendió su mano y dijo: prendétele. En otras palabras, agarren a ese hombre. Pero una vez que él dijo prendétele, la mano que estiró se le secó, le quedó tesa.
y se derribó las cenizas del altar y sucedió la señal tal cual el profeta dijo que iba a acontecer y que iba a representar lo que él había dicho se iba a cumplir en el futuro. Sucedió tal cual. Yo veo en esta escena que la forma en que este joven profeta fuera reconocido inmediatamente en Israel del norte, que él era un hombre de Dios, se dio inmediatamente en el mismo día. A otros yo le dije que le puede costar más tiempo, como a mí, duró meses. Que la gente viera fruto, que viera cosas. Pero a este joven profeta quiso Dios que el mismo día que él hablara y señalara que iba a haber una señal, sucediera. Y con el mismo rey Jeroboam. Y así se hizo. O sea, hasta este momento vemos que realmente el hombre era un varón de Dios. Se cumplió la señal. Otra cosa que lo caracterizó como un varón de Dios fue porque el rey, al ver que su mano le quedó seca, le dijo: hey, por favor, ora a Dios. Y el profeta sabía que los varones de Dios, Dios lo escucha. Así que él oró y Dios le restauró la mano como la tenía antes. Este profeta, a pesar del cansancio y su necesidad, no aceptó la propuesta que le ofrecía el rey. Ahora vamos aterrizando en el mensaje. No aceptó. Recuerda que tiene más de 30 kilómetros de haber caminado y fue directo a su asignación. Tenía que profetizar. Lo tremendo de esto, y que debe saber todo aquel que Dios le ha hablado en un momento determinado sobre algo, es que a veces Dios no te dice exactamente las cosas todas, pero te queda como metido dentro exactamente cómo debes de hacer las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque pueden haber personas que dicen que Dios le habló y no toman acción, no saben cuándo hay que tomar acción. Entonces queda en duda si Dios te habló. Cuando Dios te habla, tú sabes si es mañana, si es pasado, si es ahora. El profeta llegó y tuvo la convicción que ese era el momento en que tenía que hablar, a pesar de su cansancio y de su hambre. Dios le había dicho a este profeta que no comiera en ese lugar nada, que no bebiera nada y que no regresara por el camino en que había ido. Présteme atención. Dios le había dicho esto. Sin embargo, el hombre Jeroboam quiso mostrar bondad, que él era bondadoso por lo que el profeta había hecho, y lo invitó a comer. Y el profeta le dijo: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino en que fuere. Wow. Yo veo aquí que ese era verdaderamente un varón de Dios. Mostró los frutos de un hombre de Dios y superó, o rechazó, mejor dicho, las ofertas de bondad que venían de un hombre perverso llamado Jeroboam. Las rechazó. Ustedes saben qué es lo lamentable de este hombre de Dios. Lo lastimoso es que su falta de conocimiento lo hizo omitir o obviar que existen hombres que, aunque parecen ser de Dios, pueden engañar en nombre de la bondad y mentir en nombre de Dios. Aleluya. Oiga esto. A él lo engañó Jeroboam, un hombre malo y que había sido ya rechazado por Dios. Pero el profeta joven ignoró que había gente que parece de Dios y engañan en nombre de la bondad y mienten en nombre de Dios. Cuando él superó la situación con Jeroboam, la Biblia nos presenta que él se volvió por otro camino, porque no podía volver por el camino donde él había ido. Amén.
Pero los hijos del profeta viejo llegan y le cuentan la anécdota a su papá de lo que aconteció. Seguramente lo contaron a vivo y color, todo. Pero este viejo profeta, lo que la Biblia nos permite ver es que ya no estaba fluyendo en el don de profecía. Ay, Dios mío. Ya Dios no lo estaba usando. Él, aunque estaba en Israel del norte, no tenía la capacidad de ser usado por Dios para levantarse delante de Jeroboam y decirle lo que dijo el joven profeta. Ay, Dios mío. No tenía la capacidad de obedecer a Dios. Pero se valió de la astucia de engañar a un joven profeta. De alguien que apenas está entrando en ese nivel profético. Fue, y yo no sé si el hombre quería protagonismo para decir que aunque rechazó al rey, llegó a mi casa. No sabemos si él quería eso. Lo que el joven profeta le dice: no puedo beber ni comer contigo nada aquí, nada, porque Dios me dijo que no podía. Y este hombre se valió de una mentira y le dijo que él también es un varón de Dios y que hoy le había hablado un ángel de Dios y le había dicho que tenía que llevarlo a su casa y darle de comer y darle de beber. La ignorancia del joven profeta en creer de que todo el que se dice llamar que es de Dios, le afectó, lo arruinó, le costó la vida. ¿Cuántos me siguen? Esto lo arruinó. La Biblia dice que él se fue donde el hombre. ¿Qué tenía que haber hecho ese muchacho? Si tenía duda en el momento, tenía que consultar a Dios. Ay, Dios mío. Si tienes dudas sobre algo que tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Consultar a Dios. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Si tienes dudas sobre algo que se te profetizó, ¿qué tienes que hacer? Consultar a Dios. Cuando usted ve la Biblia la vida de David, vemos que él estuvo huyendo mucho tiempo del rey Saúl. Sin embargo, siguió haciendo la obra de Dios. A la distancia peleaba contra los filisteos y contra todos los enemigos de Dios. Pero él consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿lo vas a entregar? Y él esperaba que Dios le dijera sí o no. Señor, ¿los ataco yo o espero que ellos vengan? Consultaban a Dios y consultando a Dios siempre tuvo la victoria. El joven profeta se dejó llevar por la apariencia. Y usted tiene que entender, iglesia, que aunque haya alguien que tenga cualquiera de los 5 ministerios, pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol, o se diga llamar que es un siervo de Dios, cualquiera de ellos en un momento determinado, ya sea por su emoción, de maldad, por querer publicidad, puede hablar algo y no ser en el nombre de Dios. Ay, Dios mío. Edwin, pero entonces ¿a quién creo? A la palabra de Dios y a Dios mismo. Edwin, pero es como más difícil, pensé que era más fácil. No. Se te hace más fácil si lees la Biblia constantemente en tu casa y cuando se te predica vas a discernir por el Espíritu Santo de Dios que lo que se está predicando es de Dios o no es de Dios. Pero el reto está cuando alguien viene y te profetiza. Cuando alguien viene y te dice algo según Dios. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hermanos,
Hay gente que según en bondad quieren ser de bendición para la vida de un hermano y una hermana. No saben lo que el hermano y la hermana están viviendo en su casa, el infierno, el Vietnam que están viviendo en su casa. Y en vez de arreglar su propia casa de ellos, quieren arreglar la casa de los hermanos, hablándole de parte de Dios. Y eso no puede ser. ¿Todos me están comprendiendo? No puede ser. Ordena primero tu casa. Pero vienes a decirle a alguien que tiene que hacer esto en el nombre de Dios. No voy a dar muchos detalles, pero mi esposa, cuando estaba en el interior, alguien se le llegó y le profetizó y le dijo: si en 7 días no haces esto, tu ministerio nunca se va a levantar. Ahí está. Y llegaba otra con buena bondad y decía: te tienes que hacer esto, porque esto manda el Señor. Ahora era una situación en la que ella hablaba conmigo por teléfono, pero yo no le decía tienes que hacer esto. Tampoco me volví como ellos. Le dije: mira, la Biblia dice esto en este capítulo y esto, léelo tú y que Dios te dé entendimiento. Y gracias a un amigo de ella, siervo de Dios, que va a predicar este sábado en el culto de jóvenes, el muchacho le dijo: vamos a ayunar, Daisy, ¿qué tal si ayunamos 7 días? Y ella se metió en un ayuno 7 días. Y en los 7 días Dios le habló y le dijo: determínate. Dios le habló. Y ella se determinó. Pregúntale si su ministerio se ha opacado. Pregúntale si Dios la dejó de usar, si es inservible. Hay gente que está hablando locura. Y la gente que ha decidido servir a Cristo y caminar según Cristo, se encuentran con estos tipos de charlatanes, gente inmadura que creen tener la verdad y piensan que están ayudando y dan una palabra que no tiene que dar. Hay que tener mucho temor de querer hablar en nombre de Dios. ¿Qué es querer hablar en nombre de Dios? Que tú digas: Dios dice esto. O no importarte lo que la gente esté viviendo y tú decirle lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si una mujer es maltratada por su esposo, nosotros no promovemos el divorcio. La iglesia del Señor no promueve el divorcio. Pero si una persona es maltratada físicamente por su esposo, si su esposo le es infiel, que ha sido comprobado, ¿crees que es normal que una hermana le diga a otra que tiene que seguir aguantando esa guerra y ese Vietnam porque eso es de Dios? Eso no es de Dios. No es de Dios. Pero hay gente que aguanta lo suyo. Amén. Entonces, hay que tener mucho temor de aquellos que hablan en el nombre de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Hay muchos falsos profetas y gente manipuladora. Voy a dar unos ejemplos. Se han oído testimonios de falsos profetas que lo que pareciera es que buscan publicidad y sueltan palabra a cualquier persona. Hoy la gente, muchos se están autoproclamando profetas. Y muchos hermanos en la iglesia creen que porque alguien es profeta, tiene el deber de darle una palabra revelada de Dios. Y por eso la gente está en su congregación y sale a otra congregación y va a otra congregación, porque allá está el profeta, allá está el hombre de Dios, allá está esto, buscando una palabra. Algún día quizás puede ser que sí te hable alguno de ellos porque es un profeta genuino de Dios. Después algo de palabra de sabiduría, algo de palabra de conocimiento, algo. Pero hay un problema en la iglesia y que se están moviendo mucho por buscar una palabra profética de un hombre de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la Biblia misma es la profecía más certera.
La palabra. No sabes qué hacer, lee la Biblia. No sabes qué hacer, sigue leyendo. Yo sé que el tema es que la gente quiere que Dios sea como los microondas. A balazo. Usted pone ahí 30 segundos y usted quiere lo suyo en 30 segundos. Quiere dar 30 segundos y quiere que Dios le responda al instante. Se le vino una idea de algo que quiere y quiere que Dios le responda una vez. Y por esa conciencia, entonces hay muchos que andan consultando brujos y caen en manos de estafadores. Entonces no hay que estar corriendo en profeta de profeta. Se ha oído también de hermanos, como mencioné, que ni oran y andan interpretando sueños y meten a la gente en problemas. Se ha oído de hermanos que quieren tener la verdad absoluta. No saben lo que realmente está atravesando un hermano con sus hijos, su pareja, y hablan a según de parte de Dios, cosas que en vez de ayudar a la gente, los arruinan. Se ha oído de líderes bondadosos que reparten cargos a hermanos en la fe o a familiares que tienen un problema serio de autoestima y de autoridad. Y en ocasiones, al colocarlo en esa área, afectan no solo la vida de ellos, sino la vida de los restos de los hermanos de la iglesia. Hay personas que le han dicho, hey, tú eres evangelista, o vas a ser evangelista, o vas a ser pastor, y lo arruinan, porque la persona no tiene la capacidad de decirle que van a tener X llamado X cosa, porque son unos Saúles, quieren su posición de una vez, quieren llegar de una vez. Señor, me enviaste a las naciones, voy para las naciones de una vez. Ya voy a ser pastor de X lugar. Bueno, estoy posicionándome de una vez. Y no sabemos que David fue ungido y tuvo que oír por mucho tiempo para que luego llegara el tiempo en que iba a ser rey. ¿Cuándo iba a ser rey? Cuando el hombre lo dijera, cuando Dios lo confirmara. Le he dicho que si alguien le habla de parte de Dios, seguramente usted va a saber que es Dios que le está hablando. Su espíritu se lo confirma que es Dios. O usted va a pedir en un momento dado una confirmación de parte de Dios y la va a recibir. Y no es porque usted esté diciendo la voz, porque este es otro tema. A veces la gente, hay cosas que usted puede orar en intimidad con Dios y lo dice a voces. Y puede venir alguien que lo escuchó y le habla sobre eso que dijo que quiere. O como los profetas hoy en día que revisan Instagram y Facebook de la gente y luego los llaman y les profetizan. Tú tienes una casa de 2 pisos, tienes un auto Audi, dice el Señor. Y la gente, ay, sí, estoy recibiendo esto y lo otro. La gente no sabe que cuando Dios habla, no necesariamente te va a decir lo que tú estás esperando. Ay. Yo recuerdo en el 2013, por ahí, 2013, sí. Yo en el trabajo vi en las redes sociales que venía un hombre de Dios, un profeta. Y ese día no había culto en mi iglesia, así que yo dije, voy para allá, para ese culto. Y llegué como paparazzi, yo a tomar fotos. Y el ambiente estaba bonito, la adoración y la alabanza estaban bonitas. Y de pronto yo, bueno, ya dejé de tomar fotos y voy a adorar a Dios y levanté las manos. El hombre de Dios y se ve un ángel al lado de ese joven que tiene la mano levantada. Y yo, ¿será conmigo? Me toca, dice, ay, camina acá. El Señor dice que ve un ángel al lado tuyo y yo voy. Y yo, bueno, Señor, tú sabes que yo quiero. ¿Qué quería Edwin? Quería que me hablara de una novia. Háblame, Señor. Y me dice el profeta, veo una mujer. Y yo, ay. Tayanara, yo, ay, mi prima. Sí, dígame, varón, mi prima. Claro, después me dieron una palabra rema, eso yo lo tengo en YouTube, en mi página, porque fue una palabra de Dios poderosa, me marcó. Fue una palabra de Dios poderosa, pero no necesariamente era lo que yo estaba esperando. Yo en aquel momento yo quería que me hablara de novia y esposa.
Yo apenas me estaba conociendo con Daisy, confírmame si es ella. Y cuando me dice, veo una mujer, yo pensé que era que me iba a hablar lo que yo quería. Y eso es lo que usted debe saber. A veces no siempre Dios te va a hablar de lo que usted espera. Y como la gente solamente quiere, o sea, la gente a veces está solamente pensando en algo que quiere a según oír de Dios. No lo busque en la Biblia, lo quiere oír de Dios. Y viene cualquier charlatán o hermano disque bondadoso y se lo dice. Y usted, ay, es de Dios, Dios me habló, me confirmó, es así. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque una persona que hoy puede predicar en el nombre de Dios, echar fuera demonios, y usted ve muchas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, mañana se puede perder. Mañana se le puede arruinar el corazón. ¿Qué me quiere decir, Edwin? Que hay que pesar los espíritus, hay que orar a Dios. Hay que guiarnos por la palabra de Dios y no por la palabra de los hombres nada más, o por la apariencia de los hombres, o por lo que conocemos de los hombres. Yo sé que este es un mensaje que parece como difícil, porque le estoy obligando hasta que usted a mí no me vea solamente como un varón de Dios que no se puede equivocar nunca. Porque hay gente que puede estar pasando por un desierto y ese desierto puede dejar de orar, puede dejar de escuchar a Dios, puede estar metido en su problema, en su angustia, y luego decir algo de parte de Dios, y no está Dios en el asunto, está hablando su angustia, está hablando su dolor. Y hay gente que en su angustia y dolor te puede que bondadosamente promover, o en su angustia te pudiera decir una palabra. Pero hay que buscar siempre la dirección de Dios. Miren, acabo de recordar, en una ocasión se le dio la oportunidad a un siervo evangelista. Bueno, él se llamó que era apóstol. Él llegó y predicó, dio una prédica muy buena. Pero cuando llegó a mí, me dio una palabra que yo dudé. La palabra profética era, dice Dios, que así como te ve por fuera, te quiere ver por dentro. Mire eso. Como él me vio por fuera, me vio bien vestido, con camisa manga larga, con corbata, chaneado, bien vestido. Dice el Señor que así como te ve por fuera, te quiere ver por dentro. Por lo cual tienes que ayunar todos los días. Yo me fui con esa palabra, ayunar todos los días. Yo, Señor, pero ¿quién ayunó todos los días? ¿Quién en la Biblia ayunó todos los días? Y en mi ignorancia, y en mi cierto conocimiento también del futuro, ¿no? Yo, Señor, pero yo quisiera cuando me case desayunar con mi esposa y con mis hijos. ¿Cómo que yo ayune todos los días? Pero yo comencé a ayunar varios días, lo hice. Y luego me dio gastritis. Escuche. Ríase. Luego andaba con problemas en el estómago. Claro, el ayuno es espiritual y lo hice con fe. Claro que me ayudó el ayuno espiritualmente hablando, pero físicamente estaba abusando. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay palabras que usted la recibe y usted como que no la cree muy bien. Si no la cree muy bien, ore a Dios pues, para ver si será de Dios o no. Claro, después yo estaba orando y viendo la Biblia, yo dije, este rema no es de Dios. Como que ayune todos los días de mi vida, que así como me ve por fuera me quiere ver por dentro. Hay gente que viene a ministrarnos y te quiere decir una cosa espectacular y sobrenaturales. Y a veces rechazamos todo lo que dice la Biblia para vivir esa palabra que nos dijeron. Y eso no puede ser así. ¿Me está entendiendo? No podemos rechazar todo el evangelio,
toda la palabra de Dios, porque alguien viene y se inventa algo que parece bonito, que rima, porque las revelaciones riman. Sueltan algo que parece de Dios y le meten una voz estruendosa y dice el Señor, hablan en lengua y todo y te sueltan algo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces hay personas que están cayendo en el error en que cayó el profeta viejo. El error del profeta viejo sentenció a muerte al profeta. Y como le dije, no todos los resultados por los errores van a ser iguales. Puede ser que usted caiga en el mismo error que otro hermano, pero no necesariamente va a tener el mismo resultado, el mismo impacto. Ni tampoco va a tener el mismo tiempo para arrepentirse de esa situación. Este joven profeta, imagínese la vergüenza por la que pasó. Que él contento llega a la mesa del hombre de Dios que le profetizó, que Dios le había hablado, que un ángel le había hablado. Llega a la mesa y luego ese mismo hombre que habló mentira, Dios lo usa para profetizar en contra y decirle que falló a Dios. Fallaste a Dios. Eso me recuerda que hay gente a veces que de astucia te quieren decir algo para dañarte. Te lo pintan bonito y uno se lo cree. Este hombre, no sé, en el camino si tuvo tiempo de ponerse a cuenta con Dios. Pero Dios le dijo, como una sentencia, vas a morir y tus huesos no van a estar en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, los huesos de los padres representaban estar en el lugar donde también ha muerto gente santa. Vas a morir y vas a ser enterrado en otro lugar. Y eso fue lo que sucedió. Lo llevaron al sepulcro del viejo profeta que ya no andaba según Dios. Por eso hay que cuidarnos. Termino con unos textos bíblicos para que lo tengamos en mente. Miren este ejemplo que tiene que ver con la bondad. Gente que quiere ser según bondadosa con uno, pero tú entiendes qué es lo que Dios quiere y tú no lo aceptas. Génesis capítulo 14, verso 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y las partes de los varones que fueron conmigo. Hasta ahí. Abraham sabía que si recibía el dinero de ese rey, se iba a dar pecho, iba a decir, ese muchacho está allá es por mí. Y como Dios no quiere que nadie se gloríe, Abraham entendió que no tenía que recibir nada de ese hombre. O sea, no debo moverme en el tiempo que dice ese hombre. Hay un tiempo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Hay una forma que Dios ha establecido en que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Recuerde que hay un tipo, cuando hablan la parábola de la siembra, dice que uno que está sembrando una semilla que se siembra entre pedregales. Y estas personas son las que, por el afán y el amor a las riquezas, la semilla es secada, se muere la semilla. No recuerdo bien el texto bíblico, pero cuando usted ve la parábola esa, hay alguien que por el afán y por el amor al dinero, la palabra entonces en él no crece. Muchos han tenido la oportunidad de recibir palabras como esta. Se han cuidado de gente de afuera, como el rey Jeroboam. No caigo en eso, no caigo en esto. Pero de otros que simulan ser de Dios, en eso estamos cayendo. Abraham no cayó en esto. Tengo otro versículo que lo quiero leer en varias versiones. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 3 dice, en la Reina Valera, que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. El verso 2 en la Biblia Jerusalén 1975 dice lo siguiente: que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por alguna palabra, por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminentemente el día del Señor. Y en la Nueva Versión Internacional dice: no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros. ¿Está viendo qué dice la palabra? No te dejes mover fácilmente. El contexto de ese versículo bíblico habla del día del Señor y se refería a gente que venía a decir un mensaje diferente al que Pablo ya había enseñado, para decir que el día del Señor ya había llegado y que la gente ya no tenía que guardarse ni nada, ni nada, ni nada. O sea, que alguien que venía con otro mensaje y que manifestara como un espíritu, algo diferente, y que la gente se dejara llevar por eso. Pablo está diciendo: no se alarmen por ciertas profecías. No se alteren. En otras palabras, crean en Dios. Mateo 13:22. Este era el texto que le quería decir. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Según de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4 dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acompáñeme sobre sus pies. Engaño en nombre de la bondad, mentira en nombre de Dios. Son cosas que están sucediendo en este tiempo y van a seguir multiplicándose. Gente que no tiene temor de Dios y quieren estar hablando de parte de Dios. Gente que está buscando división. Gente que está buscando protagonismo. Gente que está buscando pegarse en las redes sociales y quieren decir cualquier tontería. Hay que tener mucho temor. Vamos a orar, acompáñeme ahí. Padre Santo, Padre bueno, alabamos tu nombre. Hoy reconocemos, Señor, por tu palabra, las características que distinguen a un hombre de Dios